Una cálida bienvenida a la parte 2 de nuestra serie de videos, Nuestro Éxodo en Detalle. En el video de hoy examinaremos los pasajes de la cosecha de Apocalipsis 14. Textos que deberían encajar de manera coherente dentro del marco de tiempo establecido en el video anterior. En la parte 1 de esta serie, desarrollamos el marco de tiempo en el que los dos testigos de Apocalipsis 11 llevan a cabo su ministerio. No puedo resumir ese video en detalle porque es sumamente extenso y une muchos cabos sueltos. Realmente debe verse por separado y con mucha atención. Para completar el cuadro, volveré a mostrar esta diapositiva de resumen original del video anterior para que puedan verse las fechas y los acontecimientos individuales en los puntos clave. Esta línea de tiempo representa los marcos de tiempo complementarios de Daniel 12 y Apocalipsis 11, mostrando dónde comienzan y dónde terminan. Nos llevaron a la Pascua el 21 de mayo de 2027 para la primera resurrección y al 23 de mayo de 2027 para el gran arrebatamiento. Lo que también resulta notable es que esta línea de tiempo fue realmente vivida por personas reales, señalando así la historia de una pequeña congregación que ha tocado continuamente el cántico nuevo con sus arpas desde la tierra de la gran catarata estrepitosa en Paraguay. No conozco ningún otro ministerio que pudiera contar siquiera remotamente una historia tan plausible. En ese video, subtitulado El marco de tiempo, también desciframos la extremadamente difícil expresión de tiempo de la sexta trompeta, que señala a aquel que trae el segundo ay de engaño. Una hora, un día, un mes y un año terminó precisamente el 20 de enero de 2025. El día en que Donald Trump fue investido para su segundo mandato presidencial. Así, una vez más fue identificado con precisión como Apolión, quien durante el segundo ay matará a la tercera parte de los hombres mediante fuego, humo y azufre, exactamente como lo declaran Apocalipsis 9, 15 y 18. Y es precisamente aquí donde nos encontramos ahora en el transcurso del tiempo. Comencemos inmediatamente con el primer versículo de los textos de la cosecha. Y recordemos que debemos ver todo cumplido en los cielos. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. No olviden que el apóstol Juan vio todas estas cosas en una visión en Patmos. Ya estamos familiarizados con la representación del Hijo del Hombre como el sumo sacerdote. Es hacia la constelación de Orión hacia donde debemos mirar, y la enorme nebulosa de Orión se encuentra exactamente aquí donde Orión está sentado. Aquí tenemos una imagen de esa majestuosa nube. El siguiente símbolo es la corona. En el lienzo celestial tenemos una constelación que representa una corona de oro, Corona Borealis. Y uno de los posibles protagonistas principales de los textos de la cosecha, el cometa C 2024 E1,
traza su trayectoria precisamente a través de esta constelación. Pasa aquí junto a la cruz de Jesús en este punto del solsticio y luego entra en Orión, pasando incluso por encima de la cabeza de Orión. Si este movimiento también encaja cronológicamente dentro de la línea de tiempo que ya hemos establecido, entonces hemos encontrado la clave para comprender la corona. En septiembre de 2025, el cometa se encontraba en Corona Borealis. Y naturalmente, esto llama nuestra atención, porque desde hace mucho tiempo conocemos bien el 4 de septiembre como el aniversario del bautismo de Jesús. En cualquier caso, este sería un día apropiado para que la corona fuera tomada y llevada a aquel que dejó el cielo por nosotros. El hermano John está trabajando actualmente en un video que resolverá un misterio de Apocalipsis de casi 2000 años de antigüedad. Si me preguntan, creo que probablemente será nuestra obra final, porque después de eso, el ángel de la séptima trompeta estará a punto de hacer sonar su poderoso toque. Entonces el misterio de Dios será consumado, como declara Apocalipsis 10:3. Así que tengan presente el 4 de septiembre de 2025. Si continuamos siguiendo la trayectoria del cometa, incluso obtenemos una fecha para la colocación de la corona. Tomamos la estrella, la cabeza Meisa, y trazamos una línea desde el centro del reloj, es decir, Alnitak, pasando por Meisa, hasta que alcanza la trayectoria de E1. De esta manera, alrededor del 23 de abril de 2026, el cometa E1 coloca sobre Orión la corona que lleva. Así se cumple que Orión lleva una corona de oro sobre su cabeza en esa fecha. La siguiente parte del versículo describe a Orión teniendo una hoz aguda en su mano. ¿Por qué dice tenía? Porque el conocido cometa C2017 K2 ya había formado las trayectorias de las dos hoces de las dos cosechas antes de que estos textos se cumplieran. Hemos dibujado estas dos hoces en casi todos los intentos de interpretar los pasajes de la cosecha aquí. El mango siempre está representado por el garrote de Orión. Pero recuerden que esta madera no es simplemente el garrote en la representación simbólica de Orión, sobre todo es un símbolo de la cruz situada aquí, en el punto del solsticio. En el contexto de la cosecha, esto tiene perfecto sentido porque la cruz de Cristo y su sacrificio son siempre la norma mediante la cual se determina si alguien pertenece a la buena cosecha de trigo o a la cosecha de las uvas. ¿Por qué es la hoz con el mango largo en la mano derecha la hoz para el grano? El siguiente versículo lo deja claro. El cometa representativo E1, que ya había traído la corona, también identifica qué hoz se utiliza para la cosecha del grano. Un punto de la trayectoria de E1, justo en medio de la hoz para el grano, resulta particularmente llamativo. El 4 de mayo de 2026 es el segundo día de los panes sin levadura, el día de la gavilla mecida o día de las primicias. En ese día, los sacerdotes realmente utilizaban una hoz para cortar la gavilla mecida. Fue el día durante la fiesta de primavera
en el que Cristo resucitó. Esto ya nos da una indicación de cuándo esta hoz de la gavilla mecida será realmente utilizada para cegar el grano. Ya conocemos esa fecha, en el día de la gavilla mecida de 2027, un año festivo después. Volveremos a esto en un momento. Con esto, el primer versículo de la cosecha del grano ha quedado completamente explicado. Ahora leamos el siguiente texto de la cosecha, el versículo 15. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar te es venida, porque la mies de la tierra está madura. Nuestro actor ya conocido, C2024E1, sale de la constelación de Tauro, donde está representado el altar del holocausto, situado delante de Orión como sumo sacerdote. Durante los días 8 y 9 de mayo estuvo en el punto del solsticio, y a más tardar el 10 de mayo de 2026, encajando perfectamente en la secuencia cronológica, E1 abandona la zona del templo. Ahora necesitamos la gran voz con la que E1 llama a Orión. La gran voz siempre es proporcionada por el Sol, y este no entra en Tauro antes del 14 de mayo. Pero ya sabemos que el 16 de mayo de 2026 comenzaron las 372 porciones de la lluvia tardía, que son necesarias para la maduración de la cosecha. Esto incluso fue confirmado por visiones, como expliqué en el video anterior. Más exactamente, fue una doble visión, una el sábado 16 de mayo y otra el sábado 23 de mayo. Así, llegamos a comprender cómo se dividen los 372 días. 7 días al principio y a continuación 365 días, es decir, un año solar astronómico. Por lo tanto, el 16 de mayo es un día perfecto para esta alta voz. Esto también aclara cómo debemos interpretar la expresión la hora de cegar. Algunas traducciones de la Biblia dicen que el tiempo de cosechar ha llegado. Aquí tenemos la explicación de Strong. Y vemos que la palabra puede significar día, hora, instante o simplemente tiempo. Un tiempo en la profecía normalmente representa un año, pero aquí ya no podemos interpretarlo proféticamente. Más bien, debemos interpretarlo astronómicamente, es decir, como 365 días. Así queda claro que esta cosecha será recogida dentro de un máximo de un circuito solar de la eclíptica. Nuestro video anterior demostró claramente que el arrebatamiento tendrá lugar el 23 de mayo de 2027. Justo a tiempo, diría yo. Ahora también se vuelve comprensible por qué E1 puede decir que la mies está madura. Él conoce el efecto de la lluvia tardía, que es necesaria para que el grano alcance su plena madurez. En otras palabras, dentro de este año, la cosecha llegará a estar completamente madura. Y debido a que su trayectoria pasó por encima de la cruz en Sagitario, también conoce a aquellos que han madurado hasta alcanzar la plena estatura de Cristo. El texto final de la cosecha del grano dice: y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra,
y la tierra fue cegada. Las 372 porciones de la lluvia tardía concluyen el 23 de mayo de 2027, como se explicó en el video anterior. Y este día del arrebatamiento, el 23 de mayo de 2027, es nuevamente un día de la gavilla mecida, en el cual finalmente se mete la hoz del día de la gavilla mecida del año anterior. Y los fieles vencedores son ellos mismos cegados por Jesús en su regreso y llevados al cielo dentro de un año, como se explicó en las diapositivas anteriores. Por cierto, esta es la bendición profetizada al final de los 1335 días de Daniel 12, donde Daniel y todos los redimidos estarán en la heredad que les fue asignada. Esto, por supuesto, se refiere a la herencia en la Canaán celestial. En Marcos 4:29 leemos: y cuando ha dado el fruto, enseguida se mete la hoz, porque la siega es llegada. Por lo tanto, cuando las porciones de la lluvia tardía hayan cumplido su curso y el grano esté maduro, la hoz se mete inmediatamente, es decir, enseguida, sin demora. La pregunta, sin embargo, sigue siendo si el fruto permite que se complete el proceso de maduración, que el trigo de este tiempo acepte el mensaje de la verdad presente y alcance así la plena madurez. Por lo tanto, solo podemos clamar una vez más para que todos, lo más pronto posible, salgan de Babilonia a fin de pertenecer al buen grano. Aprendan por fin el cántico nuevo que están presentando los arpistas de Paraguay. El cuarto ángel que descendió del cielo lleva mucho tiempo testificando que Babilonia ha caído 2 veces. Y la otra voz del cielo, es decir, Orión como símbolo de nuestro esposo, clama fuerte y claramente: salid de Babilonia, pueblo mío. ¿Cuántas evidencias más necesita todavía el pueblo de Jesús antes de que resulte evidente por sí mismo quién es el destructor Abadón y Apolión? ¿No mostró claramente una vez más el video anterior cuándo y quién mata a las personas durante el segundo ay? Es Trump, les guste o no. ¿No es la publicación de los archivos de Epstein otra evidencia más que muestra cuán fatalmente involucrado está este presidente de la nación que una vez fue protestante? En nuestro video, el último acto del drama, demostramos punto por punto por qué este hombre es el inicuo. Actualmente, la vacuna de ARNM contra el COVID, que en su momento fue tan ansiosamente deseada, vuelve a estar en las noticias. Ya saben, la que estaba asociada con el Dr. Fauci y la operación Warp Speed. Ahora todo el mundo, todos los que todavía escuchan al Espíritu Santo, puede reconocer cuán terrible fue el engaño durante el tiempo del primer ay. Y hasta qué punto el cuerpo y su ADN, es decir, el templo del Espíritu Santo, fueron dañados por este suero. ¿Quién se arrepentirá y pedirá perdón? Aquellos que todavía escuchan la voz del Espíritu Santo tienen una buena oportunidad para reconocer los engaños, métodos y trampas que conducirán a la muerte masiva del segundo ay. ¿Ven las medidas que se están empleando en los Estados Unidos, la Unión Europea y otros países para que al final aquellos que no se ajusten al sistema babilónico ya no puedan comprar ni vender
Se convertirán voluntariamente en personas completamente transparentes simplemente para poder seguir utilizando sus cuentas financieras mientras niegan la verdad presente. Para muchas personas, la trampa ya se ha cerrado. Ya no pueden huir de las tierras de la primera y de la segunda bestia. ¿Qué queda? Las personas promulgan leyes que se oponen a los mandamientos de Dios Padre. Entonces, lo único que queda es la desobediencia civil pacífica y advertir a los demás acerca de estas maquinaciones. ¿Están preparados para esto? ¿Pueden soportar el cierre de sus cuentas bancarias sin aceptar la marca de la bestia? La primera bestia que sube del mar, descrita en Apocalipsis 13, tiene como marca la adoración dominical. Pero consideren si la otra bestia, la que sube de la tierra, en Apocalipsis 13, podría tener también una marca. ¿Podría esto tener algo que ver con una identificación digital utilizada como medio para dejarlos incapaces de funcionar? Despierten y soporten estas persecuciones con nosotros. Ya han comenzado. La recompensa es que Jesús los confesará delante de su Padre. Qué terrible sería que alguien tuviera que oír: no os conozco. Eso significaría que tal persona no pertenece al grano, sino a las uvas, y que después de la partida de los santos, el 23 de mayo de 2027, permanecería en la tierra y experimentaría el tercer ay, el granizo de empedramiento. Qué terrible sería eso. Por favor, escuchen la voz del Espíritu Santo, que guía a toda verdad y claridad, y salgan de Babilonia en todos los aspectos. Esto nos lleva directamente a los versículos relacionados con la cosecha de las uvas. Ahora llegamos a la parte dolorosa. El primer versículo de la cosecha de las uvas dice: y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Ya conocemos la zona del templo, la región donde se encuentran las constelaciones de Orión y Tauro. Pero aquí se da un detalle adicional, que está en el cielo. Por consiguiente, este ángel debe ser Jesucristo mismo, saliendo físicamente del santuario celestial en el tercer cielo. Ya hemos identificado y analizado la hoz para la cosecha de las uvas. Una vez más, es la trayectoria del cometa K2, pero esta vez se trata de la hoz con el mango corto. Una cosa llama inmediatamente la atención. En los 3 versículos que describen la cosecha del grano, el ángel de la cosecha, Orión, siempre es descrito como sentado sobre la nube blanca. Una nube está asociada con la lluvia, porque el trigo necesita la lluvia tardía para madurar. Sin embargo, en los pasajes de la cosecha de las uvas, este elemento de la nube ya no está presente. El siguiente versículo dice: y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Primero, recordemos al ángel que clamó durante la cosecha del grano, el cometa E1. Él trajo la corona y comenzó su obra el 4 de septiembre de 2025, el aniversario del bautismo de Jesucristo. ¿Existe un actor celestial que cumpla cada parte de este versículo
y que igualmente comience precisamente en esa misma fecha? Es el cometa C 2024 T5. El único objeto cuya trayectoria es extraordinariamente apropiada y que sobre todo se encuentra exactamente en el lugar correcto en el momento preciso. El 4 de septiembre de 2025, su trayectoria comienza directamente en el río Eridanus, junto al conocido lagar, que desde hace mucho tiempo hemos representado en el Horologium, según su forma antigua. Recuerden, así era como se veía un antiguo lagar. Las uvas se vertían en él y eran pisadas, y el jugo de las uvas fluía hacia esta fuente colectora. El Horologium reproduce exactamente esta forma. Es precisamente en la región donde esta fuente colectora aparece en los cielos donde comienza la trayectoria de este cometa. Aquí también se encuentra Faetón en este río, representando el bautismo de Jesús, cuyo bautismo prefiguraba su muerte en la cruz. Y una vez más, el 4 de septiembre es el aniversario de su bautismo. Si T5 es el ángel que definitivamente tiene algo que ver con la sangre y viene de la región del lagar, entonces a continuación de demostrar que tiene poder sobre el fuego. En efecto, su trayectoria atraviesa la constelación del horno químico, que claramente tiene que ver con el fuego. Pero examinemos rápidamente las fechas clave del cometa, su máxima aproximación a la Tierra y su perihelio. El 24 de diciembre de 2026, T5 alcanza su punto más cercano a la Tierra y su posición en los cielos está lejos de ser insignificante. El pie izquierdo de Orión, situado en el extremo superior del Eridanus, es marcado. Esta posición nos recuerda el versículo en el que Jesús aplasta la cabeza de la serpiente. Antes de eso, el cometa atraviesa la constelación de Lepus, que representa a los enemigos de Jesús, y está situada donde se encuentra el estrado a los pies de Orión. La siguiente fecha clave es el perihelio del cometa, el 6 de mayo de 2027. Si un cometa sobrevive al perihelio, es decir, a su máxima aproximación al Sol, entonces ciertamente tiene poder sobre el fuego, porque el Sol es, por definición, un gigantesco fuego nuclear. En la secuencia de acontecimientos enumerados en el versículo, llegamos ahora al 6 de mayo de 2027, y eso ya está muy cerca del día del regreso físico de Cristo y de la primera resurrección. Ahora el ángel cometa también debe salir del altar. Su perihelio tiene lugar exactamente aquí a lo largo de la trayectoria de T5 en Tauro, donde se encuentra el altar de sacrificio. Por consiguiente, solo unos pocos días después, T5 sale de Tauro, el 11 de mayo de 2027, donde está representada la denominada plataforma del altar con sus 4 cuernos. Después viene el fuerte clamor para utilizar la hoz. Para esto, una vez más, necesitamos el Sol. La fecha más temprana en que el Sol entra en Tauro es el 14-15 de mayo de 2027. Ya estamos familiarizados con la importante fecha del 16 de mayo del año 2026,
cuando comenzaron las 372 porciones de la lluvia tardía. En aquel entonces, el 16 de mayo de 2026, E1, el ángel anunciador de la cosecha de grano, también clamó. Y ya puedo decirles que en uno de los próximos videos, el 16 de mayo de 2027, aparecerá una vez más, acompañado por otra gran voz del cielo. Creo que una vez más, es el día apropiado para este fuerte clamor de la cosecha, poco antes de que se utilice la hoz aguda de las uvas formado por K2 con su mango corto. ¿Dónde se encuentra T5 el 16 de mayo cuando da este fuerte clamor? Exactamente aquí, a lo largo de la línea estelar derecha del mango de madera, que, como es bien sabido, también representa la cruz de Jesús en Orión. ¿Quién entonces habrá aceptado y apreciado debidamente su sacrificio? Consideren una cosa más. Desde el 16 de mayo hasta el 23 de mayo, hay exactamente 7 días hasta el gran arrebatamiento de todos los redimidos. Y según el antiguo entendimiento protestante, la aproximación visible de nuestro Rey debe observarse durante 7 días. Algunos se regocijarán, celebrarán y saldrán para ver al Salvador. Otros llorarán y se lamentarán. Huirán a búnkeres y cuevas y pedirán a los montes que caigan sobre ellos, porque no podrán mirar al Rey de Reyes en su trono, ni podrán mantenerse en pie ante su ira. Miren dónde estará T5 el 21 de mayo, el día de la primera resurrección. Se encuentra precisamente con la trayectoria de K2. Y de este modo, exactamente aquí, separa las hojas de las dos hoces. Arriba teníamos la hoz del grano, abajo tenemos la hoz de las uvas. Ahora incluso tenemos un marcador que muestra dónde termina la hoz de las uvas. Se quiera creer o no, después de los 7 días especiales, T5 alcanza precisamente la línea estelar izquierda del mango de madera, exactamente el día del arrebatamiento, el 23 de mayo de 2027. La anchura de la cruz en Orión muestra precisamente los 7 días de viaje e incluye la acción de meter ambas hoces. Más adelante en el video verán la importancia de la altura de la cruz. ¿Cómo sabe T5 que las uvas están maduras? Puesto que ambos ángeles que dan el llamado E1 para la cosecha del trigo y T5 para la cosecha de las uvas, comenzaron a cumplir sus textos el 4 de septiembre de 2025. Han observado lo que ha estado sucediendo en este mundo durante todo ese tiempo y cada uno puede dar un informe sobre quién pertenece al buen trigo y quién pertenece a las uvas. E1 pasó junto a la cruz con la corona, como expliqué anteriormente. Y T5 vino del Eridanus de color rojo sangre, donde se encuentra la región del lagar. Atravesó la zona donde Cetus alteró el ADN mediante la vacunación contra el COVID y se detuvo junto a los enemigos en Lepus, quienes llegan a ser el estrado de los pies de Orión. Advierte una vez más que Cristo pronto comenzará a pisar el lagar antes de aparecer en Orión
para dar su informe. En este punto, todavía debe aclararse un malentendido. Hay uvas buenas. Estas probablemente sean mártires que han dado y continúan dando sus vidas físicas como testimonio por Cristo. Pero las uvas de los textos de la cosecha nunca verán el reino de los cielos. Algunas traducciones de la Biblia dicen demasiado maduras. Y uno podría pensar que estaban excesivamente dulces, como las uvas utilizadas para elaborar vino de hielo. Pero bíblicamente hablando, solo hay dos vides. La vid buena, que es Cristo, o la vid de Babilonia. En Isaías capítulo 5 se nos informa de qué se trata realmente. Ahora cantaré a mi amado, un canto a mi amado acerca de su viña. Tenía mi amado una viña en una colina fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vid escogida. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Y la explicación directa aparece más abajo. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su planta deliciosa. Se trata de Israel como la viña. Debía producir buenas uvas, pero en cambio produjo solamente uvas silvestres, es decir, uvas malas, amargas o agrias. La viña del Señor era la casa de Israel y Judá era su plantío. En lugar de justicia y rectitud, el pueblo produjo malos frutos. ¿Por qué? Porque no aceptaron a Jesucristo como el Mesías. Y para mí es un misterio cómo puede ser que hasta el día de hoy naciones cristianas y denominaciones religiosas cristianas puedan dirigir toda su mirada hacia Israel, apoyar por todos los medios imaginables a esta nación belicosa y al hacerlo no reconocer que es precisamente la nación que todavía produce uvas agrias, porque rechaza persistentemente a Cristo como el verdadero y único Mesías. Muchos cristianos profesos también están creciendo en esta todavía mala vid de Babilonia. En marcado contraste, hay que mencionar a los judíos mesiánicos que han aceptado a Cristo. Ellos no fueron arrancados de la vid, sino que son el plantío original y saben, por ejemplo, hasta el día de hoy, que debe guardarse el sábado del cuarto mandamiento. Y la cristiandad ha sido injertada en la verdadera vid de Jesús. Pero cada uno de nosotros, los cristianos, debe tener cuidado de no ser quitado nuevamente. Quien no crea lo que acabo de decir, que lea detenida y tranquilamente la epístola a los Romanos capítulo 11. Tengan cuidado con esta variedad de vino falsa y muy peligrosa. Estas uvas están maduras, pero son agrias. Quien sea partidario de Israel y crea que es hacia el judaísmo hacia donde hay que mirar, aunque esta nación permanezca dura de cerviz y rechace persistentemente a Jesús como la vid verdadera, también forma parte del vino de Babilonia. Así pues, hay buenas uvas de la vid de Jesús,
buenos mártires, y también hay vino de la vid de Babilonia, que produce uvas agrias. Y sucede lo mismo con la cosecha del trigo. Está el buen trigo, pero también está la cizaña, que hasta poco antes de la cosecha tiene un aspecto casi idéntico al trigo. Poco antes de la cosecha se hace visible el grano negro y venenoso de la cizaña. Y solo entonces pueden quitarse las cizañas sin arrancar con ellas el buen trigo. Estas cizañas son atadas en manojos y echadas al fuego. Eso es lo que dice la parábola de la cosecha en Mateo 13. ¿No será quemada la tierra con fuego al fin del tiempo? ¿No formarán entonces estos manojos de cizaña la yesca? ¿Y qué hace el Señor de la viña con las uvas agrias? Está escrito aquí con letras rojas. La viña será hollada. Y es precisamente a este versículo al que llegamos en las siguientes diapositivas, con los textos restantes de la cosecha. Leamos el siguiente versículo de la cosecha de las uvas. Y el ángel metió su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y la echó en el gran lagar de la ira de Dios. Con la acción de meter la hoz, que ahora conocemos claramente, sigue un proceso de 2 etapas. Cortar las uvas agrias y luego echarlas en el lagar. Estos 3 días, es decir, del 21 de mayo de 2027 hasta el 23 de mayo de 2027, no significan nada bueno para todos aquellos que han despreciado persistentemente a Jesucristo y su sacrificio plenamente válido, hecho una vez para siempre. Por lo tanto, la Pascua del 21 de mayo, aniversario del sacrificio de Jesús, es un día apropiado para meter su hoz. Recuerden la diapositiva anterior. El 23 de mayo, el lagar estará lleno, porque para ese momento habrá quedado claro quién pertenece a los 144,000 santos vivos y quién pertenece a los justos resucitados que experimentarán el arrebatamiento como buen trigo. También habrá quedado establecido quién pertenece a la cizaña de la cosecha del trigo y quién a las uvas agrias. Y para estos últimos se aplica el versículo final de la cosecha. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Cuando la ciudad santa haya partido con los redimidos, el lagar será hollado fuera de la ciudad. El actor T5 viene directamente del lugar del lagar, como se mostró anteriormente. Y ya hace muchos años se nos permitió descubrir que desde esta fuente del lagar, hacia la cual fluía el jugo de las uvas durante el hollado, hasta los frenos de los caballos hay 1,600 estadios. Hemos medido y sumado las distancias entre las estrellas principales mencionadas, desde la fuente a través del río de sangre Eridanus, incluso pasando junto al niño en el río, hasta llegar a Alnitak. Según los datos disponibles de la NASA, hay 1,601 años luz hasta Alnitak, la estrella con el nuevo nombre de Jesús, quien es aquel que pisa el lagar. ¿Y dónde están los frenos de los caballos en el firmamento? Como se ha presentado en muchos videos, la conocida nebulosa de la llama
y la nebulosa cabeza de caballo se encuentran directamente junto a Alnitak. En esta imagen se ven una vez más Alnitak, la nebulosa de la llama y la nebulosa cabeza de caballo en diferentes espectros de color. Aquí pueden ver claramente representado en color que la sangre llega hasta el freno de este caballo. La NASA y Space.com confirman que la nebulosa cabeza de caballo se encuentra a 1600 años luz. Y esta línea blanca que indica la altura de la sangre hasta el freno es la conexión desde Alnitak hasta Saif, la estrella del pie derecho de Orión. Esto es muy importante, especialmente para los próximos videos, porque Orión es una imagen de Cristo, quien holla el lagar con ambos pies. En otro video mostraremos cómo son activadas las dos estrellas de los pies y resulta que Saif es activada el 23 de mayo de 2027, exactamente cuando comienza el hollado del lagar, una vez que haya tenido lugar el arrebatamiento. Recuerden esto muy bien, para que con cada video posterior puedan reconocer toda la perfección y el plan de Dios. Además del cometa T5 que activa el lagar en el Horologium, la señal del Hijo del Hombre también conecta este lagar con aquel que lo hollará. Por lo tanto, el punto del solsticio aquí está conectado con esta madera, es decir, la cruz en Orión, en esta vista del templo. El artículo "Las tribus se lamentan" ofrece una excelente visión general de los estudios que pudimos elaborar en relación con la señal del Hijo del Hombre. En esta señal también se encuentran, entre otras cosas, las 7 iglesias de Apocalipsis, que representan el cuerpo de Jesús a lo largo del vientre de la ballena en la señal de Jonás. Es importante saber esto cuando T5 examina precisamente esta zona y ve cuáles de las iglesias pertenecen a las uvas agrias. Pero tenemos otro lagar en el Mazarot, directamente en el lado opuesto, en el otro punto del solsticio, donde hemos trazado la cruz de Jesús según la luna llena de la Pascua de mayo del año 31 después de Cristo. Allí el Padre está representado como Sagitario a estrella y por lo tanto allí también está representado el templo, aunque desde una perspectiva diferente. En algunos videos ya hemos presentado este conocimiento en detalle. Aquí está el lagar en esta vista. La cola de Escorpio forma la fuente y la cruz, junto con los pies de Jesús, muestra el hollado. Pero, ¿qué nos da el derecho de utilizar legítimamente este lagar y esta cruz para el pisado del lagar? Por un lado, hay 2 versículos en Apocalipsis que mencionan el hollado del lagar. Uno de ellos es el que acabamos de utilizar. Se refiere al actor T5 que señala al lagar en el Horologium. Sin embargo, como el otro ángel cometa C2024E1 de la cosecha del trigo pasa con la corona por encima de la cruz en Sagitario, también podemos utilizar el segundo versículo acerca del hollado del lagar, especialmente
porque en este capítulo 19 de Apocalipsis también se menciona el coronado Rey de Reyes, que se aproxima sobre el caballo blanco y de este modo pisa el lagar. Las siguientes 4 diapositivas proceden del video El misterio de los 1600 estadios, donde descubrimos algo extraordinario que solo ahora encaja en el gran cuadro general. La palabra estadio, en plural estadios, es una antigua unidad de longitud correspondiente a la longitud de una antigua pista de carreras griega. Un estadio equivale aproximadamente a 185 metros. Y esta unidad de longitud aparece con frecuencia en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la población de aquella época conocía muy bien esta medida. Era una medida común en la antigüedad y fácil de imaginar, ya que correspondía a la longitud de una pista atlética. En la antigua Grecia, el estadio era la pista estándar para la carrera del estadio, un sprint que constituía la prueba principal de los Juegos Olímpicos. Como la longitud de la pista estaba fijada, un estadio también llegó a convertirse en una unidad de medida. En aquella época había varias disciplinas de carrera. La carrera del estadio, es decir, el sprint de un estadio, y la carrera del diaulus, que consistía en un recorrido de ida y vuelta. Luego estaba la carrera del dólicos, que abarcaba aproximadamente entre 7 y 24 estadios. Podría decirse que el dólicos era una carrera de resistencia, una especie de carrera de media distancia de varias vueltas. Y también existía una carrera armada de 2 estadios, una carrera realizada con el equipo completo de combate. ¿Cuánto tiempo se tardaba en recorrer la distancia de un estadio? Si uno caminaba, habría tardado unos 2 a 2 minutos y medio en recorrer los 185 metros, dependiendo del ritmo. Si uno trotaba tranquilamente, tardaba aproximadamente 1 minuto y medio. Si uno trotaba a buen ritmo a unos 12 kilómetros por hora, entonces tardaba aproximadamente 1 minuto en recorrer un estadio. Y si uno corría a toda velocidad, podía completar un estadio en unos 30 segundos. Hasta aquí hemos descubierto que los 1600 estadios ciertamente se refieren a una carrera de larga distancia. Y en una carrera así, uno debe administrar cuidadosamente sus fuerzas. No puede simplemente pasear tranquilamente, pero tampoco puede correr a toda velocidad, porque de lo contrario sus fuerzas se agotarían rápidamente en una carrera de dólicos. Por lo tanto, el tiempo promedio para un estadio sería de aproximadamente 1 minuto o 60 segundos. Todo muy bien, pero ¿cómo aplicamos este razonamiento fundamentado bíblicamente a la ubicación del lagar en el firmamento? En aquella época, los oyentes habrían tenido inmediatamente en mente la imagen de la pista, se habrían imaginado una carrera y habrían utilizado esta distancia como una medida cotidiana de longitud. Cuando el Nuevo Testamento habla de una carrera, los oyentes de aquella época tenían precisamente en mente este tipo de carreras de estadio. Pablo utilizó deliberadamente esta imagen de su tiempo. Ustedes conocen todos estos versículos. Por lo tanto, el cristianismo ha estado participando en una carrera de larga distancia durante 2000 años y cada persona tiene una carrera individual que correr. Y sabemos que ahora estamos en el sprint final, en la recta final. Nuestra carrera, al igual que la de todos los justos, terminará más tardar el 23 de mayo de 2027, cuando se entregue la recompensa en el arrebatamiento. Ustedes conocen todos estos versículos bíblicos, pero todavía no los han considerado a la luz de los 1600 estadios. Ya pueden ver que interpretar los estadios como años luz encaja extraordinariamente bien, pero también queremos derivar bíblicamente el significado, lo cual es definitivamente correcto. Así que estamos ante la cruz delante del Padre en Sagitario y allí hemos encontrado el lagar de las naciones. También sabemos que se trata de la imagen de una carrera que siempre y de manera muy clara tiene que ver con el tiempo.
Y debemos encontrar nuevamente caballos, llegando hasta los 1600 estadios. Solo hay una única estrella en Sagitario y en toda esta región que tiene algo que ver con el texto bíblico. Y mucho, como pronto descubrirán. Aquí está la estrella Polis. Leamos el punto más importante de este cuadro informativo. Originalmente significa los potros o los caballos jóvenes. Así tenemos una nebulosa cabeza de caballo que encaja con la interpretación del lagar en el Horologium. Y para la interpretación de este lagar tenemos a polis, que significa los potros o los caballos jóvenes. Y esto está realmente en plural, tal como lo requiere el texto. Así hemos encontrado los caballos y sus frenos en esta perspectiva de la cruz. Pero si piensan que esta estrella está a 1600 años de luz de distancia, se equivocan. Hemos encontrado el punto hasta el cual llega la sangre. ¿Y de dónde viene? Según el texto, fluye desde el lagar. Aquí vemos claramente representado a Jesús en la cruz, hollando el lagar. Y el punto más bajo es esta estrella. Ahora medimos la distancia angular entre las dos estrellas que hemos identificado. Para ello, Stellarium dispone de una herramienta para medir ángulos. Esta es la segunda manera en que se miden las distancias en los cielos. Aquí he medido aproximadamente 26,7 grados. Sí, pero entonces, ¿cómo llegamos a los 1600 estadios? Muy sencillo. Ahora debemos aplicar la pista que elaboramos anteriormente. ¿Cuánto tiempo se tarda en completar una carrera de larga distancia trotando de una manera constante? Hemos descubierto que se tarda aproximadamente 1 minuto o unos 60 segundos por cada estadio. Y el factor de conversión de grados a minutos de arco en el firmamento también es 60. Al convertir los aproximadamente 26,7 grados en minutos de arco, es decir, 26,7 grados multiplicados por 60, obtenemos increíblemente 1600 minutos de arco, o aproximadamente 1600 recorridos de estadio como distancia en los cielos. Desde la parte inferior y más externa del lagar hasta los frenos de los caballos en la estrella Polis. Por lo tanto, los estadios bíblicos se convierten en la medida de grados en los cielos. ¡Wow! ¿A qué señalan los 1600 estadios al observar la imagen? Para todos los que todavía no lo han visto y no se han quedado en silencio por el asombro, miren atentamente. Por supuesto, es la imagen de la cruz que solo nosotros de la Granja Nube Blanca hemos trazado aquí en este lugar especial, porque ya en 2010 comprendimos cuándo tuvo lugar realmente la crucifixión de Jesús. Los 1600 estadios o minutos de arco que la sangre alcanzó la altura de la cruz a la plena estatura de nuestro mayor ejemplo, Jesucristo. Y durante todos estos años no sabíamos cuán proféticamente exacta era realmente la altura de la imagen de la cruz que utilizamos. Cuando insertamos la imagen, en aquel momento solo nos aseguramos de que el aguijón con el que Satanás hirió a Jesús en el talón encajara razonablemente bien
y de que el travesaño de la cruz estuviera situado sobre la eclíptica. Pero nunca supimos qué altura debía tener la cruz. Hoy lo sabemos. Estaba y está perfectamente dispuesta. Y por ello, solo podemos agradecer a Dios por su dirección, quien haya aceptado la sangre de Jesús, que Él derramó por nosotros en la cruz y haya tomado su cruz cada día, formará parte de la primera resurrección y del arrebatamiento. Polis representa sus potros, refiriéndose al ejército de Jesús sobre caballos blancos que ha terminado la buena carrera con Jesús y ha alcanzado la plena estatura de Cristo. Y quien no haya aceptado a Jesús y su sacrificio en la cruz, es decir, su sangre, quien crezca en la vid de Babilonia, será pisado como una uva agria en el lagar de las naciones. Su sangre derramada en la cruz es suficiente para cada persona. Pero no todos aceptan a Jesús como el único Mesías. Una cosa llama la atención. En los textos de la cosecha queda claro que Orión es un símbolo de Jesús, quien realiza tanto la cosecha del grano como la cosecha de las uvas. En los textos de la cosecha del grano, él aparece sentado sobre una nube blanca, una imagen del tiempo de la lluvia tardía para que el grano pueda madurar completamente. Esta expresión no aparece en los textos de la cosecha de las uvas, porque allí dice que este ángel de la cosecha sale del templo que está en el cielo. Por lo tanto, él está de pie, camina, está en movimiento, y esto hace referencia a los pies, porque con ellos pisará el lagar. También resulta llamativo que el mango de madera en Orión sea necesario para la hoz del grano como para la hoz de las uvas, y esta madera es la cruz de Jesús en el punto del solsticio en Orión. Esta es una vista del templo. La otra vista se encuentra directamente enfrente en el otro punto del solsticio, donde hemos marcado la cruz de Jesús en Sagitario delante del Padre. Y la tercera cruz se encuentra en el lagar del Horologium, que se destaca en los textos de la cosecha. Recuerden el video El niño que sabía la hora, parte 4, en el cual el hermano John demostró de manera convincente que esta constelación que atrae cometas señala precisamente al 21 de mayo de 2027 como la primera resurrección, en el aniversario de la Pascua de la verdadera crucifixión de Jesús. Una cosa más antes de concluir. Si uno mirara únicamente a Israel, entonces la cosecha del grano estaría situada entre la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de Pentecostés, que se considera la fiesta de la cosecha del grano. Y la cosecha de los frutos, es decir, uvas, frutos de verano y otras variedades, se recogería entonces hasta la fiesta de los tabernáculos en otoño, que también recibe el nombre de fiesta de la recolección porque se celebra al final del año agrícola en otoño. Pero la cosecha del fin del mundo de la que habla Jesús es un acontecimiento global. La tierra entera se encuentra siempre simultáneamente en una temporada de cosecha. Si hubiera cosecha de trigo en el hemisferio norte, habría simultáneamente cosecha de uvas en el hemisferio sur. Todo está desplazado por aproximadamente medio año. Si aquí fuera verano, allí sería invierno. Espero que esto haya quedado claro. Ahora resulta evidente por qué hay exactamente dos fiestas que comienzan en el mismo día 15 bíblico, pero están separadas exactamente por 6 meses. El día de la resurrección
o de la gavilla mecida en el hemisferio norte, relacionado con la cosecha del trigo, tiene su equivalente en el sur como el segundo día de la fiesta de los tabernáculos, y esta fiesta representa la cosecha de las uvas. Esto elimina una posible objeción de que la vendimia tendría que esperar medio año hasta la fiesta de otoño. La cosecha tiene lugar simultáneamente. Y eso es exactamente lo que este video también ha intentado demostrar. Con esto hemos llegado a la diapositiva final de este video. La cruz de Jesús, la aceptación de su sacrificio, es la medida de la cosecha. ¿Quién ha aceptado a Jesucristo como su abogado? ¿Quién no lo ha negado durante todas las pruebas de los ayes del tiempo del fin? ¿Quién escucha el cántico nuevo y desea aprenderlo? ¿Quién ha salido de Babilonia y quién todavía saldrá de ella? ¿Quién tendrá que recibir la marca de la bestia porque no se preparó adecuadamente para resistir la presión que se aproxima cuando ya no se pueda comprar ni vender? Piensen acerca de una de las diapositivas de la mitad de este video. Desde que comenzamos la serie de videos, El Cántico de los Tañedores de Arpas, hemos demostrado claramente cómo el cielo anuncia el regreso de nuestro esposo en mayo de 2027. Y nos asombra aún más ver cuán pocos cristianos responden a ello. Imagínelo como un éxodo masivo fuera de Babilonia. Los deseos están muy lejos de la realidad y estamos ansiosos por ver cómo será recibido el video de hoy. ¿Quién aprenderá el cántico de los arpistas de Paraguay? ¿Solo nuestra pequeña congregación o quizá muchos más? ¿Qué más tiene que suceder hasta que el trigo madure? Queda poco tiempo. Dios ha dado tanta luz en las últimas semanas que muy probablemente mi pequeña persona producirá 2 videos más. Y el hermano John está trabajando actualmente en un tema de gran importancia que podría marcar la conclusión de nuestro ministerio. En cualquier caso, estos son nuestros planes para las próximas semanas. Por favor, compartan la luz y especialmente la advertencia de que el tiempo de la cosecha pronto llegará a su fin. Estas son las opciones que quedan: el hollado de las uvas agrias y el fuego devorador para la cizaña atada en manojos. 2 lagos de fuego para la bestia y el falso profeta, el granizo de apedreamiento, la 7ª trompeta y la 7ª copa de la ira. O la gloriosa primera resurrección general de todos los santos y el arrebatamiento antes de todos estos terribles acontecimientos. Despierten y elijan sabiamente. No compren de los mercaderes de falsas doctrinas y opiniones. Obren con nosotros e iluminen el camino para la venida del esposo, con el aceite de la verdad presente, para que puedan pertenecer a las vírgenes prudentes y a los padres de familia vigilantes que sabían cuándo venía el Señor. Dios esté con ustedes. Amén.